Vamos a buscar Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer 3 versículos. 16, 17, 18 y el 19 también. ¿Lo tienen? Aleluya. Dice, Jesús en Nazaret. Yo le voy a leer en la Reina Valera. Y lo tengo acá también en la pantalla, así que espectacular. Dice, vino a Nazaret, estaba hablando de Jesús, donde se había criado, a un lugar que para Jesús era conocido, no era un lugar ajeno, era un lugar donde él jugó, estuvo ahí, caminó, conocía a las personas, a todo. Dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde en ese tiempo la gente iba a escuchar, a meditar la palabra del Señor, a escuchar a un rabino, a alguien que se paraba, tomaba un rollo, abría, compartía y compartía una reflexión. Lo que nosotros estamos haciendo aquí. Dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Solamente quiero decir 2, 3 cositas de acá. Número 1, para Jesús era una costumbre ir a la sinagoga. O sea, para Jesús era una costumbre ir a la casa de Dios. Y estamos hablando de aquel que es el inspirador de la Biblia. O sea, Dios hecho hombre era una costumbre, no era algo de vez en cuando, si le parecía, si estaba bien, no, me siento con ganas, no. Acá la Biblia es clara, dice, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. 2 cosas, para Jesús era una costumbre ir a la casa del Señor y leer la Biblia. De esto nomás podemos hacer una prédica, de este versículo nosotros podemos hacer una prédica, pero vamos a enfocarnos en otras cosas. Pero me gusta mucho esto, porque dice claramente que para Jesús era una costumbre, era un estilo de vida, era un hábito. Era algo que él lo hacía, no como algo monótono, sino que para él iba a la casa de Dios, a alimentarse de la palabra de Dios. Y se levantó a leer, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y acá viene todo esto que me fascina a mí. Dice, vamos a leerlo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí, vamos a leer la palabra. Mire, yo a este sermón le puse 5 contra 5, 5 versus 5, porque mire, acá hay 5 cosas que yo les quiero compartir y que nos va a ayudar a entender la perspectiva, 5 cosas de cómo está la gente que está del portón para afuera, aquellos que no tienen a Cristo, sea acá en Corrientes, en Argentina, en Brasil, en el norte de África, donde vivimos nosotros, en China, en Etiopía, en Laos, en Indonesia. Toda persona en el mundo que está sin Jesús se va a encontrar de la manera que nosotros vamos a desglosar ahora. Pero antes de eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Usted es consciente que el Espíritu de Dios está con usted, sobre usted, camina con usted, vive en usted, está con usted? ¿Es consciente o no? O sea, si usted dice, ¿cuán consciente es usted que Dios, no un hombre, Dios mora en nosotros, Dios vive, Dios está acá, Dios está con nosotros? Dice, ¿por cuánto me ha ungido? Nosotros somos ungidos, hermano. Nosotros somos ungidos. Yo no sé si usted es consciente que usted es ungido por Dios. ¿Es consciente o no? ¿Cuántos de los que están acá dicen, se levantan y dicen el día, y yo soy un ungido de Dios? Y eso no significa que vos te creas una persona súper espiritual, no, sino porque Dios vive en nosotros. Por cuanto Él vive en nosotros, Él nos ha ungido. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Obviamente, ¿a quién no le gusta ser un ungido? Mire, yo le voy a leer este versículo rápido, que me encanta, solamente para afirmar esto que estamos diciendo, porque hay muchos pasajes que hablan de esto también, pero quiero detenerme en uno que me gusta mucho. Mire lo que decía este apóstol. Dice, pero ustedes, decía el apóstol Juan, tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Eso está en 1 Juan 2:20. O sea, el apóstol Juan le decía a las personas, a la iglesia que él estaba escribiendo, miren, ustedes tienen la unción de Dios y conocen todas las cosas. Lo mismo es para nosotros, hermanos, y para ustedes. Nosotros tenemos la unción de Dios. Y eso no significa que vamos a caminar con una aureola o súper santo. No,
Dios vive en nosotros. Dios, no vive un hombre, no vive un ser humano, no vive una persona, no sé, vive Dios. El creador de todas las cosas vive en nosotros. Y Cristo era muy consciente de eso. Jesús era consciente, humano en su humanidad. Él era consciente que el Espíritu estaba con él, que él estaba ungido. No lo dijo solamente por decir. Obviamente que esto lo tomó de Isaías 61. Entonces, Dios nos ha ungido, hermano. ¿Y a quién no le gusta ser ungido? Hoy esa palabra está de moda. Ahora que nosotros, mire, nosotros hemos viajado un montón, conocido un montón de iglesias, diferentes denominaciones, gente que, bueno, como nosotros que venimos acá y somos bautistas, otros que son pentecostales, otros que son de hermanos libres, otros que son, miren, conocí, yo no sabía, en Argentina una denominación que se llama Mahanaim. Tiene más de 400 iglesias. Y vos decís, wow, o sea, cada iglesia o cada denominación quizás se enfoca en una cosa u otra, pero la palabra ungido está muy de moda hoy. Porque dice, no, mira, ahí va a venir la persona, el ungido de Dios. Mire, si el pastor se para acá, o se para cualquier otro, o Lucas, qué lindo verte Lucas, o Lucas acá, y sí, el pastor y Lucas son ungidos, porque tienen al Señor. No importa si vos tengas 30 años, si tengas 12, si tengas 60, o tengas 20, no importa si vos tenés 15 años de cristiano o tenés 2 días, el Espíritu del Señor está. Él nos ungió, pero Él nos ungió con una responsabilidad. Y ahí es donde se nos arma. Ahí es donde se nos arma, porque a todo el mundo le gusta. ¿Quién no quiere tener la unción de Dios? Pero Dios nos ungió para hacer varias cosas que nosotros vamos a ver acá. Pero primero, yo les quiero describir 5 cosas que dice acá de cómo se encuentra la gente sin Jesús. Número 1, la gente sin Cristo, hermanos, se encuentra pobre. Pobre espiritualmente. Miren, yo estuve buscando, a mí me gusta mucho estudiar la Biblia, me encanta. Y ayer me puse a ver, me levanté súper temprano, decía, bueno, voy a buscar más a profundidad. ¿Qué quieren decir todas estas palabras en el griego? Porque obviamente el Nuevo Testamento se escribió en el griego. Y me gustó mucho porque la palabra pobre, cuando uno dice pobre, bueno, uno automáticamente se le pueden venir diferentes imágenes a la cabeza y decir, bueno, esta es una persona pobre, una persona que tiene necesidades, una persona que no está bien económicamente. Pero desde la perspectiva bíblica, una persona pobre es, mire, escucha esto, es un mendigo, un pordiosero. Pordiosero es una palabra muy despectiva. Yo no sé si para usted cómo lo toma eso, pero en este contexto, pobreza, no está hablando solamente de pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual. Mire, hermano, la gente sin Jesús está pobre, o sea, son personas que son personas mendigos, son pordioseros, son totalmente indigentes, son literalmente pobres. Entonces, una persona sin Jesús es una persona a ese nivel, a ese contexto. Yo no sé si usted, bueno, se ve, obviamente en todos lados se ve, cuando usted ve una persona que duerme en la calle o tiene una necesidad extrema de pobreza, ¿qué le produce a usted? Bueno, así nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Jesús. De esa misma manera, figurativamente, espiritualmente hablando así, nosotros somos mendigos, pordioseros, indigentes, personas afligidas, mendigos en su totalidad. Y eso es lo que el Señor le quería transmitir a la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Mire, hermano, la gente que no tiene a Jesús está en una pobreza espiritual muy profunda. Muy profunda. Son pobres. Yo cuando el año pasado empecé a estudiar todo esto, yo decía, wow, yo estaba así. Yo antes de conocer a Jesús era un pordiosero, espiritualmente un mendigo, una persona que se arrastraba espiritualmente hablando. A ese nivel era mi situación espiritual. Entonces, número 1, las personas que están sin Jesús son personas pobres. Número 2, son personas quebrantadas. Quebrantada, mire, escuche esto. Quebrantado o quebrantada es una persona que está rota, destrozada, hecha a pedazos y aplastada. 4 cosas. Le leo de nuevo. Una persona que está quebrantada, hablando espiritualmente, estamos hablando espiritualmente.
Realmente también puede estar emocionalmente, pero estamos hablando en un ámbito sin Jesús. Una persona quebrantada es una persona que está rota, destrozada, hecha pedazos y aplastada. Miren lo que implica la palabra quebrantado, es muy profundo. Entonces, número uno, una persona sin Jesús va a ser una persona pobre, una persona, un mendigo totalmente, un pordiosero, un indigente. Número dos, si está en pobreza, usted va a ver que una cosa lleva a la otra. Si usted encuentra una persona pobre espiritualmente, la persona, si está sin Jesús y está pobre, va a ser una persona quebrantada. En su vida va a haber áreas que están rotas, destrozadas, hechas pedazos, aplastadas, algunas más y otros menos. Yo, antes de Jesús, estaba así. Yo les puedo asegurar, hermano, yo estaba así. Yo miro para atrás y recuerdo mi condición espiritual. Dios, Señor, yo hoy no estaría acá si no hubiera encontrado a Cristo. Número 3, una persona cautiva. Número 3, la persona va a estar cautiva. ¿Qué quiere decir cautivo? En este contexto aquí, literalmente, significa un prisionero de guerra. Alguien que está en un lugar encerrado entre cuatro paredes y no tiene salida. Las personas que están sin Jesús, acá o donde nosotros vivimos, mire, donde nosotros vivimos, uno ve a las personas que se postran todo el tiempo a adorar a otra cosa y vos decís, estas personas están totalmente cautivas, o sea, están prisioneros de algo. Alguno puede ser la religión, otro puede ser el trabajo, otro puede ser, bueno, hoy está de moda, por ejemplo, mucha gente está prisionera de su propia imagen. Me voy al gimnasio, mira, no, mucha gente gasta mucho dinero en, bueno, yo hago gimnasio, esto, quiero tener este cuerpo, quiero tener de esta manera, quiero verme de esta manera, voy, pago cirugías, lo que sea. Puede ser un montón de cosas, puede ser la bebida, el alcohol, puede ser una adicción, puede ser un montón de cosas. La mentira, el orgullo. Mucha gente es prisionera de su orgullo. Mucha gente. Entonces, número uno, una persona sin Jesús es una persona pobre. Mire, si una persona está sin Cristo, lo primero es que es pobre espiritualmente. Aún así, sea una persona muy famosa, qué sé yo, la que a usted se le ocurre. Que usted puede decir, no, esta persona materialmente tiene mucho dinero, pero si está sin Jesús es un pobre hermano, un pobre, o es un mendigo, un pordiosero, un indigente, aunque tenga toda la riqueza material del mundo. Si la persona está pobre espiritualmente, va a ser una persona quebrantada, sí o sí va a ser una persona quebrantada. Número 3, si está quebrantada, va a ser una persona que es prisionera de algo, una persona cautiva de algo. Mire, yo le voy a contar, ¿sabes lo que a mí me mantenía cautivo antes de conocer a Jesús? Eran muchas cosas, pero una sobre todas, la falta de perdón. La falta de perdón. Yo cuando conocí a Jesús, me llevó 2 años perdonar a una persona. 2 años. Lloré mucho, decía a Dios, ¿por qué yo tengo que perdonar si esta persona me hizo mal? 2 años. Imagínense lo prisionero que yo estaba de la falta de perdón. Era un prisionero de guerra, una persona cautiva. Por ende, si la persona es pobre espiritualmente, si tiene el corazón quebrantado o la vida rota, destrozada, si es una persona que está cautiva, prisionero de algo, va a ser una persona ciega espiritualmente, ciega. Una cosa lleva a la otra, ciega, espiritualmente ciega. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque Dios me pone en el corazón. Nosotros tenemos que ver a la gente así, hermano. A veces decimos, no sé si usted escuchó alguna vez la frase que dice, no, mira, y es una persona buenaza, tiene todo, solamente le falta a Cristo. Esa frase está muy de moda. Le falta a Jesús, le falta todo, hermano. Sin Jesús está, así como dice la Biblia acá, ciega espiritualmente, ciega. Y no le digo yo, sino que la Biblia dice que el Dios de este mundo, con minúscula, Satanás, le cega el entendimiento a la gente. ¿Qué? Le pone una venda para que la persona, aunque tenga ojo físico, espiritualmente es ciega. Yo era una persona ciega antes de conocer a Jesús. Mire, creía en Dios a mi manera. ¿Cuánta gente dice, no, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia? O yo creo en Dios, pero no, estoy en contra de, no sé, de las instituciones. Una persona ciega.
Dice, bueno, porque bueno, pero crees en Dios, sí, a su manera. No sirve creer en Dios a la manera de uno, hermano. Nosotros tenemos que creer en Dios y llevarle a la gente que crea a la manera de lo que está acá. No a la manera de lo que nosotros pensamos. Y dice, no, está bien, wow, bueno, está bien. No, porque es una persona ciega. Ciega totalmente. Y mire, si la persona es pobre espiritualmente, si está así, si está su vida quebrantada, si está cautiva, si es prisionero de algo, si está ciega, el punto final de todo eso es una persona que está totalmente oprimida. Oprimida. Miren lo que dice, esto me encantó, miren lo que dice de una persona oprimida. En el griego bíblico, en el que estamos leyendo aquí, el concepto de oprimido abarca el sufrimiento causado por una fuerza externa. ¿Cuál es esa fuerza externa? Satanás, el pecado. Dice, el sufrimiento causado por una fuerza externa que aplasta, somete o causa angustia profunda en una persona o en una comunidad. Miren qué profundo que es. Una persona oprimida abarca es como lo más bajo que puede estar la persona. Porque todas las otras cosas llevan a que la persona viva en una opresión total. Obviamente, esa opresión, como dice acá, es causada por una fuerza externa. ¿Cuál es esa fuerza externa? Si no lo domina Cristo, ¿qué le va a dominar? Satanás y el pecado. Por eso es que nosotros no podemos jugar con esas cosas, hermano. Nosotros no podemos jugar con el pecado. Porque si nosotros le abrimos puerta al pecado, a la corta o a la larga, Satanás tiene una puerta abierta y entra como señor en su casa y hace estrago en nosotros. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Pero estamos hablando de la gente que no tiene a Cristo. Entonces mire, una persona oprimida es una persona que tiene un sufrimiento causado por una fuerza externa. Y esa fuerza externa lo aplasta. Satanás aplasta a la gente, hermano. Lo aplasta. Lo somete y le causa una angustia profunda. Hoy está de moda, bueno, obviamente ustedes se dan cuenta, la depresión. Mucha gente vive en una depresión severa. ¿Por qué? Porque está totalmente aplastada por una fuerza. Que uno dice, bueno, mira, esta persona fue al psicólogo, fue al psiquiatra, se hizo atender y todavía sigue lo mismo. Es que hay una fuerza externa, hermano. Yo no sé si ustedes están conscientes de la guerra espiritual, pero nosotros vivimos en una guerra espiritual. Hay una fuerza externa que lo tiene dominada esa persona. A mí, ¿cuál era la fuerza que me aplastaba? La falta de perdón. Por ende, yo tenía una tristeza en mi corazón, hermano. Yo antes de conocer a Jesús siempre le cuento a la gente, yo dormía 18 horas por día. 18 horas por día. Dormía casi como un león. No sé si usted sabe que los leones duermen hasta 21 horas. Bueno, humanamente era como un león. Casi 18 horas dormía. Yo dormía, no tenía amigo, una persona solitaria. Nada que ver como soy ahora. Callado. Mi esposa me dice, pero vos hablas mucho. Bueno, porque Cristo cambió mi vida. Gloria a Dios. Cristo cambió mi vida. Antes yo era una persona, no me reía mucho, no hacía muchos chistes, una persona depresiva totalmente. ¿Por qué? Porque esa fuerza que es el diablo, cuando nosotros abrimos puertas a cosas que no honran a Dios, le abrimos puerta a que una fuerza externa venga y de a poco se vaya apoderando de nuestra vida. Y cuanto más nosotros persistimos en algo, más poder obtiene esa fuerza sobre uno. ¿Por qué? Porque así obra el enemigo, así obra Satanás. Entonces, 5 cosas que las personas en la condición que están sin Cristo. Número 1, pobreza, son mendigos, pordioseros, totalmente indigentes, desprovistos de todo. Eso quiere decir, desprovistos de todo. Mendigos totalmente. Número 2, si una persona pobre va a ser una persona quebrantada, una persona que está rota. ¿Conoce a alguien que está roto? Puede ser por la pérdida de un ser querido, puede ser, no sé, por un montón de cosas. Yo, por ejemplo, ahora nosotros estuvimos hace poquito, hace como 10 días falleció uno de mis primos en un accidente horrible.
Yo lo fui a ver a mi tío, bueno, fuimos con Licen en el interior del Chaco, y hace mucho no veía una persona rota así. Rota. Obviamente él no tiene a Cristo. Y él no quiere creer en Cristo. Una persona rota, él lo rompió eso. Una persona rota. Entonces una persona quebrantada es una persona rota, destrozada, hecha a pedazos y aplastada. Si la persona está así, por ende va a ser una persona cautiva, prisionera de algo. Prisionera de algo. Si es una persona que está cautiva y prisionera de algo, o sea, está prisionero, alguien que está entre cuatro paredes todo el tiempo, no puede ver. Por ende va a ser una persona ciega, hermano, ciega. Y si la persona llega a ese punto de tener una ceguera espiritual profunda, va a ser una persona totalmente oprimida. Oprimida a un punto que Satanás lo aplasta y lo somete y le causa una angustia profunda. Mire la condición que se encuentra la gente sin Jesús. Y vuelvo a repetir, ¿por qué compartimos esto, hermanos? Porque cuando usted se encuentra en su trabajo, no sé dónde usted se mueve, en la universidad, en el colegio, con sus vecinos, el kiosquero, en el banco, no lo sé. Y usted se encuentra con una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene a Cristo como su Señor, está así. La persona está así. Literalmente está así. Eso es un lado, las 5 cosas. Pero por otro lado, el Señor nos ungió para hacer 5 cosas, hermano. 5 cosas que nosotros podemos hacer para que esas personas salgan de todo eso. 5 cosas. Número 1, mire, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, hermano, si nosotros queremos que la gente salga de la pobreza espiritual en la que está, usted y yo tenemos una responsabilidad que no lo va a hacer Dios por nosotros, no lo va a hacer Dios, que es compartir. Compartir las buenas nuevas. Acá en este contexto, literalmente significa eso. Dar buenas nuevas es anunciar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Entonces nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas. Mire, recién nos pasó hace poquito, dije, cuando veníamos para acá, pedimos un Uber, bueno, se canceló, pedimos otro, por eso llegamos un poquito tarde. Yo me subí al auto, esto no le conté a mi esposa, me subí al auto, me senté, me puse a charlar un ratito con el hombre y yo sentí algo que me dijo en la mente, tenés que orar por este hombre. Yo iba peleando en mi mente, decía, pero yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, orá por este hombre. Bueno, y yo traje mi Biblia grandota esta, no la puse en la mochila de Sarita, la puse adelante. Y él me dice, ¿qué es eso que tenés ahí? Una Biblia, le digo. Y ya automáticamente la agarré y le digo, mirá. Wow, me dice, ¿está gastada? Sí, le digo, está gastada. Sí. Y le abrí y le dije, mirá, a mí me gusta subrayar, tengo muchísimas anotaciones. Bueno, está todo subrayado. Entonces me dice, ¿vos lees la Biblia? Y sí, procuro leerla todos los días, le digo. Entonces, ¿vos crees en Dios? Sí, le digo, sí, creo en Dios, vamos a la iglesia, ahora vamos a compartir. Le digo, con mi esposa, bueno, le conté un poco el trabajo que estamos haciendo en África. Me dice, wow. Y yo le digo, ¿vos crees en Dios o no? Y me dice, ahí estamos. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que te impide que vos creas? Y no, me dice, las preocupaciones de la vida, y bueno, parecía que estaba leyendo el Nuevo Testamento cuando él me decía. Y le digo, solamente, bueno, yo le digo, mirá, tenés que volver a Dios, le digo, o sea, volvé al Señor, ¿qué te impide que vos vuelvas? O que vos te entregues a Cristo, nada, no te impide nada, volvé a Cristo, buscá a Cristo. Y yo le digo, ¿será que me permitís orar por vos? Eso fue en un transcurso de 10 minutos. Le digo, sí, me dice, o sea, una alegría, sí. Y yo le digo, ¿por qué vos querés que yo ore? Y me dice, por mi hija, tengo mi hija que tiene autismo, 13 años. Y ya cuando me lo dijo así, me lo dijo medio acongojado, ¿viste? Cuando ve a la persona que emocionalmente está ahí, que un poquito más llora ya. Y bueno, con Lisette oramos por él, oramos por él, su vida, su familia. Y le dije, mira, todos los domingos acá, en este lugar, va a encontrar un lugar donde vos podés acercarte a Dios. Vení. Simple. O sea, no es que, qué oratoria hiciste, Cristian. No. Mira, hermano, nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas. No necesitamos ser súper espirituales para eso.
Necesitamos sí ser súper obedientes. Nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas, porque si no, las personas van a seguir en esa pobreza espiritual. Y ya el Señor nos ungió. Capaz que vos decís, mirá, nosotros nos encontramos con mucha gente, con mi esposa, que a veces nos dice, y yo no sé qué decir. Quizás no leo mucho la Biblia, no oro mucho, o no sé, me cuesta. O si no, alguna vez me dijeron, mira, es que yo no tengo memorizado los versículos. Le decimos, no importa, vos no te preocupes. Le decía, vos abrí tu boca y Dios te va a dar sabiduría. Y es así, nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas. Mire, número 1, comparta las buenas nuevas, hermano. Aún así usted le haya compartido 30 veces a la misma persona, si le da la oportunidad, una vez más, hágalo. Dice, no, porque esto ya le compartí un montón de veces, ya está, o sea, que el Señor se encargue de él. No, hágalo, comparta las buenas nuevas. Porque el Espíritu le ungió para eso. Número 1, para que usted comparte las buenas nuevas. Número 2, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 2, Dios nos envió a sanar a la gente, hermano. No porque uno sea un médico, obviamente. Espiritualmente hablando, esa es la misión que Dios nos dio. ¿Sabe lo que significa sanar? En este contexto significa salvar o rescatar. Salvar o rescatar. O sea, Dios quiere usarte a vos y a mí para compartir las buenas nuevas y de esa manera esa gente sea rescatada. ¿De qué? De las tinieblas, obviamente. Sea rescatada de Satanás. Entonces nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas. Dios nos ha enviado a eso, nos ungió para eso. También nos ungió para sanar a los que están quebrantados, a esas personas que están rotas, hermano, que están totalmente destrozadas. Dios nos ungió para usarnos, a usted y a mí, para sanar. Mire, no hay proceso más bello en la tierra, por lo menos para mí, que ser parte de la sanidad espiritual de una persona. Yo no sé si usted podría, bueno, creo que sí, que todos los que estamos acá podríamos pasar y contar alguna vez, mira, Dios me usó a mí, empecé a compartir y esta persona ahora se entregó a Cristo y es otra persona. No hay mejor cosa que eso, hermano. No hay mayor tesoro que eso, que cuando nosotros compartimos las buenas nuevas a otro y el Señor nos usa para rescatar a esa persona. Entonces, el Espíritu del Señor nos ha ungido para dar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar o proclamar libertad a los cautivos. Libertad simplemente significa libre, una persona libre y perdonada. Obviamente cuando nosotros rescatamos a la persona y la salvamos, ¿qué hacemos? La persona entiende que es perdonada por Dios y de esa manera empieza a ser libre. A ser libre. Entonces, pregonar libertad significa simplemente decirle a la persona que está prisionera, decirle, mira, vos podés ser libre de esto que te tiene presión. Vos podés ser libre de esto que te tiene acá atado entre las 4 paredes que vos no encontrás, en la oscuridad que vos estás, hay una luz, hay un perdón, hay algo que te hace libre. Obviamente, es la decisión de la persona, pero es nuestra responsabilidad hacer esa parte. Esa es nuestra responsabilidad. Número 4, dice, nos ha enviado a dar vista a los ciegos. Vista significa realmente restaurar la vista de alguien. Una persona que está ciega, ¿qué necesita? Restaurar su vista. Y eso es lo que nos mandó a hacer el Señor, hermano. A que la vista espiritual de las personas sean restauradas y la persona pueda ver a Dios. Hace unos días estuvimos en General San Martín, en Chaco. Y estábamos compartiendo con un chico que hace 7 meses, bueno, nos invitaron a una reunión de matrimonio, estuvimos compartiendo, ministrando ahí en la reunión, y me sorprendió mucho el testimonio de un hombre que estaba ahí. Me dice, yo era ateo totalmente. Una persona ciega, totalmente ciega. Y él me decía hasta que tuve un sueño, y ahí comencé, y yo le decía, ¿qué hizo que una persona totalmente atea, que dice, no quiere saber nada con Dios, ahora esté rendida a Dios? ¿Qué hizo? Se le cayeron las vendas. La ceguera que tenía, todos los prejuicios. Mire, la Biblia dice que hay argumentos, prejuicios que se levantan en contra del conocimiento de Jesús. Todo eso está en la gente que no tiene a Cristo.
Por eso la Biblia dice que las armas que Dios nos dio no son carnales, sino espirituales, para destruir fortaleza. Para eso es lo que Dios nos dio. Y Dios quiere usarnos a nosotros para dar vista a los ciegos. Obviamente, si nosotros vamos a un lugar y una persona físicamente que está ciega, mire, ore. No sé qué va a hacer el Señor, pero usted ore. Pues, si el Señor lo quiere dar la vista física, gloria a Dios. Pero si esa persona quizás no ve físicamente, pero se entrega a Cristo, espiritualmente dejó de ser una persona ciega. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios nos quiere usar a nosotros para restaurar la vista espiritual de las personas sin Jesús. Y eso es algo tremendo, hermano. Mire, hace poquito, bueno, en este tiempo que hemos viajado, nos han pasado muchas cosas así lindas con Lisette. Me impactó mucho una vez en Rosario, fuimos a compartir, estaban con un amigo y me dice, vamos a llevarle a nuestro hijo a la plaza. Bueno, vamos, no hay ningún problema. Entonces le llevamos a Sarita, ellos tienen una nena, que se llevan un día de diferencia con Sara. Le llevamos a un parque ahí en Rosario, re lindo. Bueno, Sarita es eléctrica, anda por todo, no para, no puede estar un ratito sentado. Y bueno, se subió a jugar a uno de los juegos que estaba ahí y había un hombre que tenía una remera de Rosario Central con un nenito. Entonces, bueno, a mí me gusta hablar, entonces le digo, ¿cómo está? ¿Es tu nene? Le digo, sí, me dice, es mi nene. ¿Cuántos años tiene? 2 años y medio, 3. ¿Cómo se llama? Timoteo. Yo no me pregunte cómo, pero yo dije, listo, acá está el enganche. Yo fui al grano, hermano, le digo, ¿vos sabés lo que significa la palabra Timoteo? Tu hijo tiene un nombre bíblico. Le digo, yo sé porque el profe de acá, que está allá, me enseñó. Yo tengo un profesor en Corrientes, le digo, un catedrático, estamos hablando de... Entonces dije, bueno, todo lo que me enseñó José Luis, perdón, hay tantos José, perdón. José María, José Luis, María José, qué sé yo. Bueno, es que ya sabemos, ustedes saben. Yo le digo, yo me acordé de todas las escuelas bíblicas que hemos tenido acá, el pastor no fue en vano, y dije, Señor, bendice a José, le dije. En ese momento oré por vos, José, le dije. Yo le digo, mira, ¿vos sabés lo que significa la palabra Timoteo? Le digo, no, me dice, mira, Timoteo, y le hablé todo así como vos nos enseñaste, José, le digo, viene del griego, significa esto y esto. Le digo, Timo significa esto, Deus significa esto, aquel que honra a Dios. Yo me sentía como que aprobé la materia ahí. Sí, yo le dije, el nombre de tu hija significa aquel que honra a Dios. Y el hombre me dice, ¿en serio? Me dice, sí, le digo, ¿vos sabías eso o no? No. Le digo, ¿alguna vez leíste la historia de Timoteo? No tengo ni idea quién es Timoteo, me dice. Bueno, le digo, gloria a Dios, le digo. Entonces le digo, mira, ¿alguna vez leíste la Biblia? No, no leí la Biblia. Buscate una Biblia y lee. Buscá el libro Primera y Segunda de Timoteo. Buscá en YouTube, poné la historia de Timoteo de la Biblia. Le digo, tu hijo tiene un nombre bíblico. Vos, le digo, vos marcaste la identidad de tu hijo toda su vida. O sea que si el día de mañana tu hijo, porque yo le pregunté si él creía en Dios, ateo totalmente. Le digo, si tu hijo se quiere acercar a Dios, no sea una piedra de tropiezo para él. ¡Tas! Sí, el nombre es ¡tas! Eso sentí que yo sentí como que y helado quedó el hombre, ¿viste? Y me dice, wow, nunca nadie me dijo eso. Bueno, le digo, eso para que vos sepas que tu hijo tiene un destino espiritual eterno. Solamente le dije eso, ¿no? Pero él quedó ahí. Le quedó el gustito, así. Y así le podemos decir un montón de cosas. No ha pasado en colectivo, en plaza, Mire, nos pasó una vez cuando estábamos en Piedra del Águila, ya yendo para Bariloche. Piedra del Águila, yo ni sabía que existía Piedra del Águila. Nos paramos en una estación de servicio, hacía un frío, era febrero, ya hacía un frío, frío diabólico, decía el señor. Sí, imagínate, nosotros al norte, ¿sabe qué? 14 grados, ¿sabe que andaba con 2 camperas? Sí, no sé qué a Sarita le pusimos polaina, buzo, campera, qué sé yo, hacía nada más trabajo que Martina, decía, como vos, Martina. Bajamos en una estación de servicio, nos pusimos a hablar con 2 personas, y bueno, eso es lo bueno, que los nenes tienen un enganche tan bonito. Bueno, que Sarita se acercó y Sarita no tiene problema para socializar y empezó a hablar y la señora estaba embarazada y Sarita iba y le tocaba la panza y decía, Señor, bendice la panza, bendice la panza. Bueno, y nos pusimos a charlar y bueno, ese fue el enganche para contarle, hablarle del Señor. Y le pudimos comentar ahí 10 minutos, pero uno tiene que sembrar 10 minutos.
Y le pregunta a Eliseo, dice, ¿vos ya tenés el nombre de tu hija? No, le dice. Y le preguntamos nosotros a Sarita, digo, ¿qué nombre te gustaría ponerle a la bebé? Mía. Dijo, no me pregunte de dónde sacó Sara eso, no tengo ni idea. Dijo, se va a llamar Mía. Y la señora quedó como loca, listo, se va a llamar Mía. Pero en ese poquito tiempo que estuvimos charlando con ellos, en el viento del sur ahí, le pudimos plantar. Y nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos, hermano. Plantar. Miren, nos fuimos a compartir en un campamento en Córdoba que nos invitaron como 130 jóvenes de acá, de la Iglesia Bautista de Rosario y algunas de Uruguay. Íbamos en el colectivo, un sueño tenía porque nos quedamos hasta las 3 de la mañana con unos amigos que nos vinieron a visitar y a las 6:45 teníamos que estar arriba. Mire, yo no sé cómo caminaba, creo que Dios me guiaba porque iba así hasta la terminal, no sé, qué sé yo. Teníamos 2 horas y dije, voy a dormir estas 2 horas y voy a recuperar fuerza. Bueno, me acomodé, había un chico al lado mío, un chico, yo soy grandote, obviamente. Hizo un movimiento así, y ¡tra! Le mandé, así. Le digo, perdóname, le digo, perdóname, le digo, ¿te dolió? Le digo, o sea, no, me dice, no hay problema, no te preocupes, le digo, gloria a Dios, le digo, yo está bien, ¿sabes qué? Y yo, no me pregunte cómo, pero en ese momento algo me dijo en mi cabeza, hablarle a este chico está abierto. Sí, bueno, se despertó, o sea, se despertó él y yo también, porque imagínate pagar una internación, ¿sabe qué? Le iba a llamar al profe, me dijo José Luis, le digo, o sea. Y charlamos como 1 hora y media, 2 del Evangelio. Cosas así, hermano, o sea, Dios nos ungió para eso, para dar las buenas nuevas, para sanar a las personas, para enseñarle a las personas que hay una libertad, que pueden ser libres, hermano. Para que las personas restauren su vista, salgan de esa ceguera espiritual y puedan ver espiritualmente. Y por último, para que las personas sean libres totalmente de la opresión satánica, demoníaca, de esa fuerza externa que los mantiene ahí aplastados. Dios nos dio para eso. Miren, libertad significa libre totalmente de Satanás y del pecado y totalmente perdonado por Dios. Cuando usted lleve a una persona a eso, hermano, que la persona entiende que puede ser totalmente libre y perdonada por Dios y que se rinda a Cristo, se rinde de corazón, va a tener sus luchas, pero se rinde de corazón. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano. Eso es. Entonces yo le repaso, mire, 5 cosas que usted y yo podemos hacer. Esta semana, mire, comparta las buenas nuevas. No tenga temor, no tenga miedo. Ay, bueno, ¿qué me va a decir? Mire, esas son mentiras de Satanás, hermano. Satanás nos mete en la cabeza, y prefiero quedarme callado, y no. Y nosotros hemos escuchado mucho en este tiempo que mi esposa dice, sí, con una persona nos decía, pero si yo le comparto, me voy a quedar sin trabajo. Y bueno, vos tenés que decidir a quién vas a agradar. Esa es tu decisión. Pero nosotros le decíamos, si vos pones a Dios en primer lugar, Dios honra a quien le honra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nosotros le decíamos, vos honrás a Dios, Dios no te va a dejar desamparado. Dios no es un mal padre. Nosotros no es que, pero me quedo sin trabajo. Dios no es un mal padre, hermano. Dios no es un mal padre. Más si nosotros lo ponemos en primer lugar. Más todavía. Entonces nos envió a dar las buenas nuevas, a sanar, a rescatar a las personas, a salvarlas, a proclamar libertad, que sean libres de esa prisión que tienen, que puedan ver que su vista espiritual les sea restaurada y que puedan vivir en una libertad, libres totalmente de Satanás y del pecado, totalmente perdonados por Dios. Mire, 5 cosas que nosotros tenemos que ver primero a las personas y nosotros tenemos que verla de esa manera a las personas, hermano. Personas pobres, personas quebrantadas, cautivas, ciegas, totalmente oprimidas. Si nosotros fuéramos más conscientes de esto, hermano, si usted fuera más consciente de eso en el entorno que usted se mueve, mire, usted oraría, yo le puedo asegurar que usted oraría mucho más por la gente que no tiene a Jesús. Oraría mucho más. Usted sería mucho más consciente de la guerra espiritual. No es que uno esté diciendo que ve demonios por todos lados, pero le puedo asegurar que la guerra espiritual es real.
y que quizás nosotros no vemos o no queremos ver, pero Satanás está. Satanás está. Y uno se encuentra por ahí. Fuimos a una iglesia que ellos no creen mucho en la guerra espiritual, pastor. No había ese nombre, obviamente. Pero nosotros llegamos y nosotros nos dimos cuenta que había un niño que estaba endemoniado. Nosotros, no tenés que ser muy espiritual para eso. Y después, indagando, la mamá hace 3 meses que está saliendo, bueno, de todo lo que es el curandero, era bruja, un montón de cosas. Dice, este niño necesita libertad. O sea, la guerra espiritual es real. Nosotros estamos en una guerra. Cada vez que usted se levanta, aun cuando duerme, usted está en una guerra, hermano. O sea, el enemigo de nuestras almas no va a parar. No para. No para. Que nosotros estamos cómodos allá, él hace estrago afuera. Pero el Espíritu del Señor nos ungió. Mire, hermano, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mire, más grande es el que está con usted que los que están afuera. Cristo está con nosotros, mayor. Es como decía Eliseo, a mí me encanta la historia de Eliseo cuando él dijo, más son los que están con nosotros que los que están en contra. No solamente que tenemos a Cristo a nuestro lado, el Espíritu. Mire, los ángeles del Señor están con nosotros. ¿Usted es consciente de todo el arsenal que nosotros tenemos? Mire, tenemos un arsenal mayor que el de Estados Unidos, armamentista, hablando en armas, porque las armas espirituales son mayores. Pero tenemos una lucha mayor que cualquier lucha o cualquier guerra en este mundo. Pero el Señor ya nos dotó. Mire, yo con esto voy a terminar. Vamos a leer de nuevo, pero vamos a hacerlo primero de una manera. Yo quiero que usted ponga su nombre acá. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre, ponga su nombre, hágalo. Decir, está sobre mí. Está acá sobre Lucas, sobre Jonás, sobre el pastor, sobre todo lo que estamos acá. Sobre Antonio, sobre quien sea, sobre Lautaro, sobre Moni, sobre Martín. Está, mire, el Espíritu del Señor está, yo obviamente le voy a decir, sobre Cristian. Por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire, qué tremenda misión que nosotros tenemos, hermano. Y eso es una misión que usted la tiene que hacer acá y nosotros ahora que nos vamos allá, la tenemos que hacer allá también. Obviamente es otro contexto, son muchas cosas diferentes, pero la tenemos que hacer. Porque como decía Pablo, ay de mí si yo no predico el Evangelio, ay de mí. Yo no sé si usted es consciente de eso, o sea, ay de nosotros. Si nosotros no hacemos eso, hermano. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora vamos a leerlo, lo voy a leer en conjunto. El Espíritu del Señor está sobre la Iglesia Bautista del Amor. Por cuanto el Señor les ha ungido, hermanos, para que den buenas nuevas a los pobres. El Señor les ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Solamente termine con esto. Una persona ungida, el término ungir viene de una palabra griega que significa girio. Y significa consagrar. Mire lo que dice, me fascinó esto, por eso lo anoté. Consagrar a un oficio o a un servicio religioso, sagrado o santo, a una persona. Mire, usted está consagrada. Dios lo ha consagrado a usted a un servicio sagrado, religioso, santo, que es hacer la misión del Señor. Nosotros somos ungidos, hermano. Somos personas consagradas. Si usted quiere verse así o usted no quiere verse, y bueno, eso, como decía mi abuela, eso ya es problema de cada uno, ¿verdad? Mi abuela decía así, eso ya es problema de cada uno, ¿verdad? Pero eso es una realidad. El Señor nos ungió, hermano, nos consagró, nos apartó, nos separó para un servicio santo, sagrado, espiritual, no terrenal, mejor que cualquier cosa, mejor trabajo que usted pueda tener. Gloria a Dios que tenemos trabajo, pero tenemos un trabajo más sagrado, que es compartir la palabra.